En el último episodio de Los Infieles, Derin y Asia se encontraron en el vestíbulo del hotel y Asia le mostró a propósito a Derin el collar que había comprado Volkan. En el episodio 54, Asia había dejado el hotel a escondidas de Volkan Derin porque le dijo a Volkan que Derin vendría antes de salir del restaurante del hotel. Dev también llamó a Volkan al hotel, le preguntó a la secretaria si había una reserva para Volkan Arslan y se enteró de que no. Derin luego llamó a Volkan y le preguntó dónde estaba. Volkan preguntó, acabo de salir del sitio de construcción, ¿qué pasó? Derin, no mientas. Volkan, sé que estás en Estambul, te seguí, dijo Derin. Volkan dijo, comillas, no te creo, Derin. Hubo un problema en el sitio de construcción en Estambul, vine aquí. ¿Me seguiste? Envíame una ubicación, ya. Voy. Llegó al hotel junto a Volkan Derin. Se enojó mucho con Derin, le dijo que lo que estaba haciendo era una locura y que debería tener algo de confianza en sí mismo. Derin dijo, compraste un collar para Asia. Me mostró el collar con el pecho lleno. Volkan, por supuesto, lo negó. Profundo, no mientas, me dijo que el señor Volkan compró el collar que Asia me mostró para ti. Volkan dijo, compré un collar solo para ti. Mañana llamaré a ese joyero y preguntaré. Ya no puedo escuchar tus tonterías. Si vienes, ven con mi carro, si no vienes, me sigues de nuevo. Me voy a casa, dijo al regresar a Estambul. En Asia, conoció a Onur. Ella le dijo a Onur, Derin te está usando. Su esposo, al que no se da por vencida, su esposo, que siempre piensa que su esposo la está engañando conmigo, o su esposo, con quien dice que estamos casados contigo en el papel, es usándote para que mi esposo esté celoso de Onur, una mujer muy peligrosa. 2 veces antes, también se refería a mi vida. Obviamente eres una buena persona. También eres amigo de Aras, así que no quiero que te molestes. Al día siguiente, Volkan se fue de casa temprano, mintió diciendo que dejaría a mi hijo en la escuela y fue a agradecer a Asia. Volvió a pensar profundamente, conmovido, dijo, ¿cómo puedo sostener a mi esposo en mi mano? Y llamó a Onur. Onur colgó el teléfono con ira. Profundo, lo siento, ¿te desperté? Ella preguntó. Onur dijo, yo desperté a Asia, no a ti. Derin no entendió nada de estas palabras. Quería conocer a Onur. Cuando Onur se negó al principio, se encontraron en la casa de Onur ante la insistencia de Derin. Después de que Asia predijo que Derin iría a la casa de Onur de antemano, envió a Pelin a la casa de Onur y le pidió que filmara un vídeo de Onur y Derin uno al lado del otro. Llegó a la casa de Derin Onur. Onur le dijo a Derin lo que Asia le había dicho anoche. Por supuesto, Derin negó todo esto. Onur dijo entonces, prueba que no amas a tu esposo, que no estás realmente casada con él. En el papel y se acercó a Derin. Justo en este momento, besó a Derin. Derin no retrocedió. Pelin grabó todo esto en vídeo y envió el vídeo a Asia. Asia estaba de buen humor, llamó a Derin, dijo, sé por lo que está pasando Onur en su casa, tengo una reunión con Volkan en el restaurante de Selçuk pronto, y colgó el teléfono. Asia le contó a Derin lo que sucedió y dijo, incluso yo no podría haber planeado tanto, este vídeo fue muy bueno. Asia y Deria fueron al lugar de Selçuk para encontrarse con Volkan. Llegó Volkan, Deria se levantó con una excusa. Después de que Volkan y Asia tuvieron una pequeña charla, llegó Derin. Volkan se sorprendió e invitó a Asia y Derin a la mesa. Cuando su conversación con Volkan se quedó corta, dijo, me acabas de preguntar sobre mi plan para la noche. Ali quiere que cenemos juntos. Ali quiere que cenemos juntos. A menos que tengas un plan de marido y mujer, dijo y se levantó de la mesa al fregadero. Derin fue tras Asia. En el fregadero profundo, le dijo a Asia, comillas, ¿qué crees que estás haciendo? Tienes a Pelin detrás de mí, estás detrás de un fuego sucio otra vez. Pero Volkan sabe que no lo engañaré. Tú no puedes probarle nada a Volkan con las palabras de Pelin. Mientras tanto, Asia sacó su teléfono, abrió el vídeo y se lo mostró a Derin. Se quedó helado de profundo asombro. Asia dijo, envíanos a Volkan esta noche. Mi hijo quiere que los 3 estemos juntos. Sería bueno si pudieras persuadir a tu madre para que renuncie a la junta directiva mientras Volkan no está. De lo contrario, difundiré este vídeo en internet. Se enojó mucho. Consigo mismo en el fregadero profundo. Asia salió, fue tras Derin Volkan y dijo, deberías ir a esa fiesta esta noche. Pensé, no quiero que parezca que me he interpuesto entre tú y Ali. Todavía no hemos mejorado. Comillas, él dijo. Estaba muy sorprendido por la decisión de Volkan Derin y dijo, no dejes que vuelva a ser tu juego, Derin. Profundamente diciendo que no, envió a Volkan a la casa de Asia para pasar la noche. Volkan Asia había contratado cocineros privados para su cumpleaños. Estaban teniendo una velada especial con su hijo y Asia. Asia, deberíamos ir los 3 juntos de vacaciones mañana. Vayamos a Sabanca, ¿no sería genial para la naturaleza, el masaje y la relajación? Ali, invita a Pelin. Volkan dijo, no puede ir, hay mucho trabajo. Asia dijo, entonces no te obliguemos. Ali
Invita a Pelin y yo invito a un amigo mío, dijo Volkan. No, voy. No tengo intención de perderme estas vacaciones. La gente también necesita relajarse, ¿no es así? Asia dijo, que Derin no vuelva a aparecer allí. Volkan piensa que te está engañando conmigo y constantemente construye cosas en su mente. Tengo miedo ahora. Siempre he sido curioso. ¿Cómo reaccionarías si Derin te engañara con otra persona? Volkan dijo, le dije esto a Derin hoy, Asia. Tomaría a Zeynep y me divorciaría de Derin. Asia pidió permiso y subió las escaleras, le envió a Derin sus conversaciones con Volkan como un mensaje de voz y agregó, espero que hayas convencido a tu madre, Derin, o el vídeo se publicará en internet mañana. Mientras tanto, le rogaba a su madre. La señora Gonul tomó el teléfono en su mano y le escribió un mensaje a Asia diciendo, está bien, te he convencido, no hagas tal cosa. Le dijo a Derin, deja de llorar, está bien, lo escribí. Pero mientras este vídeo esté en manos de esta mujer, ¿qué vas a hacer? Dijo que no sé profundamente. Al día siguiente, la señora Gonul fue a la casa de Asia como si estuviera asaltando. Amenazó a Asia, pero Asia dijo, no pongas tu mejor esfuerzo en el desafío. Es más divertido de esa manera. Asia ahora, si me disculpa, extraño mi habitación donde no puede ser el presidente de la junta directiva del hospital donde es el socio más grande. Dijo que quiere ir a trabajar lo antes posible. Señora Gonul llamó a Volkan Asia justo cuando se iba. La señora Gonul se subió a su auto, llamó a Volkan y le preguntó, comillas, ¿estarás en Asia en tus vacaciones con tu hijo? Volkan, por supuesto, lo negó. Derin, por otro lado, estaba pensando en cómo resolver el incidente del vídeo y convenció a Onur para que se encontraran. Asia había grabado en vídeo lo que sucedió en tu casa ayer. Ahora me está chantajeando. No me importa divorciarme de Volkan. Pero mi hija me quitará a mi hija Zeynep sin piedad. Por favor, dime que ese vídeo fue tomado cuando estábamos separados de Volkan, te lo ruego. Onur se enojó más con las palabras de Derin y dejó a Derin. Llegó a casa profundamente triste sin saber qué hacer. La señora Gonul también estaba en casa. Gonul le preguntó a Derin, comillas, te dijo a dónde iba con Volkan Ali. No sé, ellos decidirán en el camino, dijo Derin. La señora Gonul dijo, fui Asia por la mañana. No pude obtener el vídeo para obtenerlo. Era como si estuviera ciega, francamente me asustó. Vide me anunció que serían de vacaciones con Volkan. Disparates. Creo que está mintiendo. Cuando dijo que iban a Sapanca, Derin rápidamente se volvió hacia su madre y le dijo, comillas, que Sapanca, dijo sorprendida. Y la madre y la hija partieron para ir a Sapanca siguiendo las instrucciones de Asia. Pelin siguió el coche de Derin desde la casa hasta Sapanca. Cuando llegaron allí, Pelin le envió un mensaje de texto a Asia diciéndole que Derin había llegado al hotel. Teniendo una cena romántica con Volkan, Asia puso su plan en acción. Le dijo al encargado del restaurante del hotel, hoy es nuestro aniversario con mi esposa. Puedes tocar la canción, Este corazón te olvida, y se sentó abajo en la mesa. Tan pronto como se sentó, tocó una canción. Asia fingió estar sorprendida y le sonrió a Volkan. Volkan hizo bailar a Asia. Mientras los dos bailaban, Asia dijo, cada momento hermoso tiene un final y señaló a Gonul y Derin. Con profundidad, dijo, está bien, señora Asia. Ya no seré una herramienta en sus juegos. Asia hizo que Pelin filmara un vídeo mientras Onur me besaba. Me chantajeaba constantemente con ese vídeo. Fui a la casa de Onur. Le mentí que tú y yo estábamos casados en el papel, estaba cerca de él y me besó porque quería ponerte celoso con Onur y continuó, esta mujer te está engañando a ti, a mí y a todos. Él dijo, has venido aquí, todo lo que ha sucedido es el juego de Asia. Volkan se congeló por la sorpresa. La señora Gonul miró con orgullo a su hija debido al coraje de su hija. Asia se sorprendió. Porque no esperaba tal movimiento de Derin. Así terminó el episodio.